Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que, además, toca fibras muy sensibles para todos los que somos padres o pensamos serlo. Si adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman. Y no vamos a centrarnos en su último papel en la televisión o en su increíble atractivo, que obviamente no podemos ignorar, sino en algo mucho más profundo y personal. ¿Qué planes tiene este galán turco para asegurar el futuro de su hijo? Así es. Aunque Can Yaman suele ser muy reservado con su vida privada, algunas noticias recientes nos han dado pistas sobre cómo piensa administrar su fortuna pensando en el bienestar de su pequeño. ¿Qué inversiones tiene en mente? ¿Cómo quiere garantizar una vida llena de oportunidades para su hijo? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Pero antes de comenzar, déjenme recordarles que si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros. Y ahora sí, manos a la obra. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, es un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. No solo es un actor talentoso, sino también un hombre de negocios astuto. Su carrera despegó como un cohete, catapultándolo a la fama internacional gracias a series turcas que han conquistado corazones en todo el mundo. Y con la fama, inevitablemente, llegó la fortuna. Pero a diferencia de algunas celebridades que gastan su dinero en lujos extravagantes, parece que Can Yaman tiene una visión mucho más responsable y enfocada en el futuro, especialmente en el futuro de su hijo. Si bien la paternidad de Can Yaman ha sido objeto de especulaciones y debates, lo que sí está claro es que él se toma muy en serio la responsabilidad de asegurar el bienestar de su descendiente. Y cuando hablamos de bienestar, no nos referimos solo a cubrir necesidades básicas, sino a proporcionarle una educación de calidad, oportunidades de crecimiento personal y, en definitiva, una vida llena de posibilidades. Para entender la magnitud de esta responsabilidad, debemos considerar el contexto en el que el hijo de Can Yaman crecerá. No se trata solo de ser hijo de, sino de crecer bajo el escrutinio constante de los medios y el público, un factor que muchos padres famosos deben considerar cuidadosamente. Entonces, ¿qué está haciendo Can Yaman para lograr esto? Bueno, según fuentes cercanas al actor, está diversificando sus inversiones. No está poniendo todos sus huevos en la misma canasta, por decirlo de alguna manera. Además de sus ingresos como actor, Can Yaman ha invertido en bienes raíces, tanto en Turquía como en otros países europeos. Se dice que posee propiedades en Estambul, Roma e incluso en España, lo que le proporciona una fuente de ingresos estable y segura. Analicemos un poco más estas inversiones inmobiliarias. Estambul, su ciudad natal, ofrece un mercado inmobiliario en constante crecimiento, impulsado por la economía turca y su atractivo cultural. Roma, por otro lado, es un mercado más estable con propiedades de lujo que mantienen su valor a lo largo del tiempo. Y España, con su creciente sector turístico y su calidad de vida, se ha convertido en un destino atractivo para inversores inmobiliarios. La diversificación geográfica de estas inversiones demuestra una estrategia inteligente para mitigar riesgos y asegurar un flujo constante de ingresos. Pero la cosa no queda ahí. Can Yaman también ha demostrado tener un olfato para los negocios. Ha incursionado en el mundo de la moda, colaborando con importantes marcas y lanzando su propia línea de ropa. Esta iniciativa no solo le genera ingresos adicionales, sino que también le permite tener un mayor control sobre su imagen y su marca personal. Y como sabemos, en el mundo del espectáculo, la marca personal es un activo invaluable. Su línea de ropa, por ejemplo, no solo lleva su nombre y estilo, sino que también le permite conectar directamente con sus fans y generar lealtad a la marca. Esta estrategia es crucial en un mundo donde las tendencias cambian rápidamente y la competencia es feroz. Además, al colaborar con marcas establecidas, Can Yaman se beneficia de su experiencia y recursos, lo que le permite expandir su alcance y consolidar su posición en el mercado. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la educación. Can Yaman, que es abogado de formación, valora mucho el conocimiento y la formación académica. Se rumora que está planeando crear un fondo fiduciario para garantizar que su hijo tenga acceso a la mejor educación posible, sin importar dónde decida estudiar o qué carrera quiera seguir. Esto demuestra que Can Yaman no solo piensa en el presente, sino que está invirtiendo en el futuro de su hijo a largo plazo. Un fondo fiduciario es una herramienta
financiera poderosa que permite asegurar que los recursos se utilicen de manera responsable y de acuerdo con los deseos del creador. En el caso de la educación, el fondo podría cubrir los gastos de matrícula, libros, alojamiento y manutención, permitiendo que el hijo de Can Yaman se concentre en sus estudios sin preocuparse por las limitaciones financieras. Además, el fondo podría incluir disposiciones para financiar estudios en el extranjero, programas de intercambio y oportunidades de investigación, ampliando aún más sus horizontes. Ahora, es importante aclarar que Can Yaman es una persona muy reservada y no suele hablar abiertamente sobre sus planes financieros. La información que tenemos proviene de fuentes cercanas a él y de algunos medios de comunicación que han seguido de cerca su carrera. Sin embargo, todo indica que Can Yaman está tomando medidas muy inteligentes y responsables para asegurar el futuro de su hijo. Esta reserva es comprensible, dado el nivel de escrutinio público al que está sometido. Sin embargo, las pistas que hemos recopilado nos permiten pintar un cuadro bastante claro de su estrategia financiera. ¿Pero por qué este tema genera tanta expectación? Creo que la respuesta es bastante sencilla. Todos los padres, independientemente de su nivel socioeconómico, queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos darles las herramientas necesarias para que puedan alcanzar sus sueños y vivir una vida plena y feliz. Y cuando vemos a una figura pública como Can Yaman tomar medidas tan concretas para asegurar el futuro de su hijo, nos sentimos inspirados y nos preguntamos qué podemos hacer nosotros para mejorar la vida de nuestros propios hijos. Esta conexión emocional es lo que hace que este tema sea tan relevante para nuestra audiencia. Además, el caso de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre el papel del dinero en la educación y el bienestar de los niños. Si bien el dinero no lo es todo, es innegable que puede abrir puertas y brindar oportunidades que de otra manera serían inaccesibles. Una buena educación, acceso a servicios de salud de calidad, la posibilidad de viajar y conocer otras culturas, todo esto requiere recursos económicos. Y Can Yaman, al invertir inteligentemente su fortuna, está asegurando que su hijo tenga acceso a todas estas oportunidades. Sin embargo, también es importante reconocer que el dinero no garantiza la felicidad ni el éxito. El amor, el apoyo emocional y la educación en valores son igualmente importantes para criar a un niño equilibrado y resiliente. Pero volviendo a Can Yaman, es importante destacar que su enfoque no se limita solo al aspecto económico. También se dice que está muy comprometido con el desarrollo emocional y personal de su hijo. A pesar de su apretada agenda de trabajo, se esfuerza por pasar tiempo de calidad con él, inculcándole valores como la responsabilidad, la honestidad y el respeto. Esto demuestra que Can Yaman entiende que el dinero no puede comprarlo todo y que el amor, la atención y la educación son fundamentales para criar a un niño feliz y equilibrado. En un mundo donde las celebridades a menudo se ven envueltas en escándalos y dramas, es refrescante ver a una figura pública como Can Yaman priorizar el bienestar de su hijo y esforzarse por ser un buen padre. De hecho, algunos medios han publicado que Can Yaman está aprendiendo técnicas de crianza respetuosa y que está interesado en la educación Montessori, que se centra en el desarrollo individualizado de cada niño. Esto demuestra que está dispuesto a invertir tiempo y energía en aprender cómo ser un mejor padre y cómo ayudar a su hijo a alcanzar su máximo potencial. La crianza respetuosa es un enfoque que prioriza la comunicación, la empatía y el respeto mutuo entre padres e hijos. La educación Montessori, por otro lado, se basa en la idea de que los niños aprenden mejor a través de la exploración y el descubrimiento, en un entorno que les permite desarrollar sus habilidades y talentos individuales. Al combinar estos enfoques, Can Yaman está creando un entorno de aprendizaje y crecimiento que se adapta a las necesidades y el potencial únicos de su hijo. Y es que al final, lo que todos los padres queremos es ver a nuestros hijos felices y realizados. Queremos que crezcan sanos, fuertes y seguros de sí mismos. Queremos que tengan la oportunidad de perseguir sus sueños y de dejar su huella en el mundo. Y Can Yaman, a través de sus acciones y sus inversiones, está demostrando que está dispuesto a hacer todo lo posible para que su hijo tenga todas las herramientas necesarias para lograrlo. Es importante señalar que si bien la fortuna de Can Yaman le brinda una ventaja significativa, no es el único factor determinante en el futuro de su hijo. El amor, la educación y los valores que le inculque serán igualmente importantes. Y por lo que sabemos, Can Yaman está muy consciente de ello y está trabajando arduamente para ser un padre presente, amoroso y responsable. La atención y el cariño que un padre brinda a su hijo tienen un impacto duradero en su desarrollo emocional y social. Al estar presente en la vida de su hijo, Can Yaman le está mostrando que es importante y valioso,
lo que fortalecerá su autoestima y su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Ahora bien, es posible que algunos de ustedes se pregunten, ¿qué lecciones podemos aprender del ejemplo de Can Yaman? Bueno, creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer. En primer lugar, la importancia de planificar el futuro. No importa cuánto dinero tengamos, es fundamental tener una visión clara de lo que queremos para nuestros hijos y tomar medidas concretas para lograrlo. En segundo lugar, la importancia de diversificar las inversiones. No poner todos los huevos en la misma canasta nos permite mitigar riesgos y asegurar un flujo de ingresos estable a largo plazo. En tercer lugar, la importancia de invertir en educación. La educación es una de las mejores inversiones que podemos hacer por nuestros hijos, ya que les proporciona las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo y alcanzar sus metas. Y por último, pero no menos importante, la importancia de ser padres presentes y amorosos. El amor, la atención y el apoyo emocional son fundamentales para el desarrollo saludable de nuestros hijos. Estas lecciones son valiosas para padres de todos los orígenes y niveles socioeconómicos. Así que, como ven, el caso de Can Yaman nos ofrece una perspectiva interesante sobre cómo una celebridad está utilizando su fortuna para asegurar el futuro de su hijo. Si bien no todos tenemos los mismos recursos económicos, todos podemos aprender de su ejemplo y tomar medidas para mejorar la vida de nuestros propios hijos. Podemos empezar por ahorrar para la educación de nuestros hijos, buscar oportunidades de inversión que se adapten a nuestro presupuesto, y dedicar tiempo de calidad a estar con ellos, escuchándolos y apoyándolos en sus sueños. En resumen, hemos visto cómo Can Yaman está diversificando sus inversiones, invirtiendo en bienes raíces, lanzando su propia línea de ropa y creando un fondo fiduciario para la educación de su hijo. También hemos hablado de la importancia de ser padres presentes y amorosos y de inculcar valores importantes a nuestros hijos. Y por último, hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender del ejemplo de Can Yaman. Hemos explorado en profundidad las estrategias financieras y de crianza que está implementando, y hemos analizado su impacto potencial en el futuro de su hijo. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría agradecerles a todos por tomarse el tiempo de verlo y por formar parte de nuestra comunidad. Son ustedes los que hacen que este canal sea posible. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les parece la forma en que Can Yaman está planeando el futuro de su hijo? ¿Qué otras medidas creen que podría tomar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. ¿Creen que la presión de ser el hijo de una celebridad puede ser un factor negativo en su desarrollo? ¿Qué otras celebridades creen que están haciendo un buen trabajo al criar a sus hijos? Compartan sus ideas en la sección de comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por estar aquí.